Vamos a compartir la palabra en un pasaje muy conocido del libro de Mateos capítulo 17, verso 14. Mateos capítulo 17, verso 14. Allí vamos a tener la palabra del Señor. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Yo no sé usted, pero como papá yo me pongo en el lugar de este hombre y hay que tener valentía para saber reconocer la problemática de un hijo. Porque una cosa es venir y decirle: Señor, ¿podrías orar por mi hijo que lo necesita? Pero este papá le dice al Señor: ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Lunático. ¿Alguien tiene aquí conocimiento de alguna persona que es lunática? Lunática. Busqué la definición de lunático. La palabra lunática viene desde el concepto de la luna. Personas que son cambiantes como la luna. Y después la otra palabra es mucho más fuerte, la definición, que tiene que ver con el tiempo menstrual de las mujeres. No sé por qué será, pero está bajo el concepto de que en ese momento a la mujer le cambia el humor. Entonces el lunático es según cómo está la luna. Entonces hay gente que está contenta hoy. Sí, claro que sí. Vamos por allá, dale, yo te acompaño, vamos juntos. Y al otro día: no te quiero ni ver. Hola, ¿te acordás que dijimos? ¿Qué? Yo nunca te dije eso. Wow. ¿Alguien conoce a personas que son así? ¿Cuál es el concepto que se maneja? Y bueno, está en su día. ¿Qué vamos a hacer? Es el día. Tenerle paciencia, ya se le va. Bien, el padre cuando viene a hablar con Jesús, le dice: ten misericordia de mi hijo. Este padre sabía que lo que tenía el hijo no era que era algo pasajero. Le dice: me he dado cuenta que es extremo lo que le está pasando a mi hijo. Fíjate que le dice: y padece muchísimo. Y escuchen esto, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. El padre reconoce que la problemática de su hijo lo estaba llevando al extremo. Lo llevaba al extremo del fuego y al extremo del agua. El fuego en la cultura antiguamente se hacía para calentarse, para alumbrar. Pero este joven, en el espíritu que tenía, esos espíritus lo llevaban al extremo y el fuego no lo utilizaba para calentarse. Se arrimaba demasiado. En otras palabras, rompía los límites. No respetaba los parámetros y terminaba quemándose. El agua. El padre le dice: muchas veces mi hijo sufre mucho del agua. No es que tomaba demasiada agua, es que el agua se había vuelto peligrosa. El agua, lo que para los demás podía ser un distraimiento, podía ser algo refrescante, para el hijo estaba al borde de la muerte. ¿Alguien ha estado aquí por ahogarse en algún momento de su vida? Ahogarse, nadando. Yo me crié a orilla de mar. Aprendí a nadar en el mar. ¿Alguien se salvó de ahogarse ya sabiendo nadar? No los que no saben nadar, los que saben nadar. Varios, mirá, qué cantidad. Ahora, ¿por qué estuvieron a punto de ahogarse? Porque fueron más allá de donde tenían que ir. Yo he estado varias veces a punto de ahogarme. Y cuando siento esas corrientes que son las corrientes internas del agua,
que yo siento esas corrientes, rápidamente salgo de ahí, porque yo sé cuáles son mis límites. Y que no es que me meto porque quiero hacerme el héroe. No, 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 no. Me metí no sabiendo, pero cuando la siento, me voy. Dije, me voy. Y allá salgo. Y como papá estoy con mi hijo permanentemente. Ya son grandes, la mayoría de ellos ya son grandes. Pero estoy así. Cuando encuentro a uno digo, ¿dónde está tu hermano? Ando así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ando mirando a mis hijos. Porque yo sé que la juventud a veces tienen esa tendencia, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Auxilio, auxilio, auxilio. Y dice, y le dice el papá, y yo lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanar. No lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, preste atención ahora, oh generación incrédula y perversa. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? El papá lo trae a Jesús y le dice, mi hijo necesita que tengas de él misericordia. Se lo traje a tus discípulos, a los discípulos, y ellos no pudieron hacer nada. El padre le dice, mi hijo es lunático, pero a mí me llama mucho la atención cómo Jesús automáticamente identifica la problemática de la situación que está viviendo ese chico. Fíjese que Jesús no le dijo, y no es que estamos en contra de sanidad interior, por favor entiéndase en el concepto que lo que voy a decir, porque esta casa creemos en la administración de la sanidad interior, creemos en la liberación, creemos. Pero preste atención, Jesús no los llevó a que lo sienten y a tenerle 2 horas de consejería para identificar cuál era la problemática del muchacho. Jesús lo que dice es esto, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús identifica la problemática. ¿Cuál era? Una generación incrédula y perversa. No le está diciendo al papá, Jesús está diciendo, esta generación es una generación incrédula y es una generación perversa. Jesús identifica el problema, la verdadera situación. Lo del lunático era el resultado de la problemática que había. No era el inconveniente lo lunático. Lo lunático era la consecuencia de incredulidad y perversión. Me llama la atención cómo Jesús coloca en el orden que coloca la situación de esa generación. Jesús dice que es una generación incrédula y perversa. Primero dice que es incrédula y luego dice que es perversa. Es que incredulidad te lleva a tener un sistema de vida que no crees en nada. Y es interesante lo que dice después. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? ¿Perdón, Señor? Sí, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Es que, señores, incredulidad y perversión molesta a la gente de fe y de santidad. Mírenlo al que tiene al lado, dígale, incredulidad incomoda a la gente de fe. Perversión incomoda a la gente de valores morales. Ahora, porque Jesús dice, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esta incredulidad? ¿Hasta cuándo he de soportar esta perversión? Ahora, reflexionemos un poquito acá. Es por eso que así como incredulidad
y perversión incomoda a la gente de fe y a la gente de valores morales, es por eso que fe y santidad incomoda a gente sin fe y gente sin valores morales. Dígale al que tiene al lado: incomodamos. Otra vez dígaselo: incomodamos. Por eso es que cuando estábamos en este tiempo de los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, cuando los veían con pañuelos celestes, las caras se les transformaban simple y sencillamente porque el pañuelo celeste hablaba de nuestros principios de vida. Es que incomoda. Dígale al que tiene al lado: incomodamos. Ahora fíjese que Jesús dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar? Esto no voy a llegar a predicarlo, por eso que lo desarrollo aquí. Tráiganmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, que el papá le llamaba lunático, Jesús automáticamente reprende al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? ¿O por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y ahí Jesús dice: porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Y escucha el verso 21 como termina diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? No está hablando del espíritu lunático. Está hablando de una generación. Acuérdese lo que Jesús dijo: generación incrédula y perversa. Ahora Jesús le está hablando a los discípulos, a los que ya caminaban en un ámbito de palabra. Y Jesús le dice: esta generación, le está diciendo a ellos, no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es lo que tenía que salir de los discípulos? Jesús dijo que era una generación incrédula y perversa. Pero ahora Jesús le dice a los discípulos: esta generación. ¿Por qué le dice esta generación? Porque los discípulos dijeron: ¿por qué nosotros no los pudimos sacar? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer lo que vos hiciste? Jesús le dijo: por vuestra falta de fe. Ahora, ¿qué es lo que ya había salido de los discípulos? Perversión. Perversión ya no era parte del sistema de vida de los discípulos. O sea, una vida perversa había sido sacada. Ellos habían cambiado su manera de vida, su manera de hablar, su manera de dirigirse, su manera del trato con las personas. Era el respeto, eran los valores morales. En la casa ya eran diferentes ya. Pero cuando resulta que llegaron al momento de ministrar liberación, el Señor le dice: la problemática de ustedes es que todavía incredulidad no se ha ido de ustedes. Incredulidad es parte del estilo de vida. Todavía están lidiando con la incredulidad. Mírenlo al que tiene al lado, dígale: ¿cómo estás con tu fe? Y allí fue donde yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué hay tanta gente que recibe tanta palabra? Reciben tanta palabra, pero no logran avanzar. No logran quebrar con su estado de vida. Hay un pasaje en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 24, donde quisiera poder desarrollarlo unos minutos como para que usted pueda comprender lo que está aconteciendo en este mismo momento, en este lugar. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que miden será medido, y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen. Déjeme graficarle esto. Jesús le está diciendo: miren lo que oyen. Miren lo que oyen. ¿Cómo yo puedo mirar lo que oigo?
si lo que oigo me entra por los oídos? No me lo está mostrando en una imagen. Tendría que ser, vean lo que les muestro. Pero Jesús dice, miren lo que oyen. ¿Qué Jesús está diciendo? Es que yo nada me lo imagino si a mí no me interesa. Yo no pienso en lo que a mí no me llama la atención. Por ejemplo, una mujer le cuenta a otra mujer, no sabes las sábanas que vi. No sabes lo que era. 400 hilos bordadas. Usted se va a dar cuenta que esa mujer que está escuchando, si le interesa, su mirada empieza como a viajar. Porque lo que está escuchando, esa palabra le llega a su mente y ella empieza a ver a través de lo que está escuchando. Y la otra mujer le dice, vos no sabés lo que era. Me imagino. ¿Por qué le dice me imagino? Porque lo que está escuchando se lo está imaginando. El Señor le está diciendo, miren lo que oyen. En otras palabras, denle relevancia a lo que están escuchando. En este preciso momento, lo que está ocurriendo es que el Señor está soltando una palabra. Y la palabra está tocando los oídos de aquellos que están escuchando. Pero lo que Dios quiere, no solo que seamos oidores, sino hacedores. El hacedor es aquel que permite que la palabra ingrese por el oído y que luego llegue a la mente y empiece a mirarse según la palabra que está siendo soltada. Escúcheme ahora. Jesús dice, porque con la vara que miden van a ser medidos. ¿Qué es eso? Sencillo. ¿Qué nivel de importancia le das a la palabra que estás escuchando? El Señor dice, con la vara que me diste, a la palabra que te llegó, es la misma vara que se te va a medir cuando quieras tener resultado. En otras palabras, es así. Viene la palabra, llega a tu vida, entró por tu oído, y luego cuando esa persona está necesitada, en el diario del Espíritu dice, ¿qué pasó con la palabra que se le fue soltada? Viene la medida y dice, no le interesó. No se visualizó. No se miró en la palabra. Entonces la vara con la que medimos a la palabra es la misma vara con que se los empieza a medir a nosotros. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? El Señor termina diciendo, mirá lo que oís, con la vara que mides serás medido y a lo que oyes se te va a añadir. ¿Qué me está diciendo, pastor? Es que el Señor dice, cuando yo te digo, Nelson, Claudia, te voy a bendecir, tu casa va a ser una casa bendecida. Automáticamente lo que el Señor espera que yo haga, que empiece a mirar a mi casa a través de esa palabra. No de mi realidad, mi hoy, sino mi realidad en el Señor. Voy a bendecir tu casa, te voy a prosperar, voy a bendecir a tus hijos. Tus nietas van a ser prósperas, ellas van a crecer. Y yo empiezo a mirar a través de la fe a mis nietas crecidas, señoritas, señores, bendecidas, prosperadas, no con una vida desagradable. Y el Señor me dice, bien, a lo que oíste, creíste, a eso se te va a añadir aún más todavía. Ahora, ¿por qué esto no acontece? Diga conmigo, por la mente. Es la mente el problema. El serio problema que tenemos es nuestros pensamientos, nuestra estructura de pensamientos. Porque claro, cuando usted escucha palabras como que el Señor te dice, te voy a sorprender, te voy a sacar, te voy a plantar en tierras de bendición, chocan con nuestra estructura de pensamiento.
Porque nosotros lo evaluamos según nuestras capacidades, según nuestro historial. Entonces vamos al historial que tenemos y decimos, ¿cuánto tardé en construir lo que tengo? ¿Cuántos años me costó hacer lo que tengo? ¿Cuántas veces lo he intentado? Ese es el problema. Nosotros definimos las cosas que oímos según el historial que tenemos en nuestra mente. Por eso, una de las cosas que hay que hacer, hay que remover los pensamientos que tenemos incrustados y que creemos que esa es la plataforma de donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué la gente, ante semejantes palabras, la gente termina volviendo a estar en el mismo estado? Y el Señor me dijo, es que no remueven lo antiguo. No lo sacan a lo antiguo. Diga conmigo, tengo que aprender a remover. Otra vez dígalo, tengo que aprender a remover. Todos tenemos problemas de diferentes tipos, económicos, interpersonales, espirituales, matrimoniales. Todo el mundo aquí, quien más, quien menos, tenemos diferentes tipos de problemas. Algunos son pasajeros, van y vienen, no son permanentes, no se establecen. Hay otros que sí son crónicos. Hay otros problemas que sí, no son los que van y vienen, los otros ya son crónicos. Y este era el tema de este papá. Porque este papá cuando llega se postró a los pies de Jesús. Estaba buscando que Jesús lo viera. No era uno de los tantos que trataba de tocarlo y que algo hiciera Jesús. No. Se tiró a los pies de Jesús. Estoy aquí, Jesús, porque necesito. Mi hijo necesita misericordia. Era un problema crónico. Pero cuando él llega con Jesús, él viene de una experiencia donde los discípulos no lo habían podido sacar. Y fíjese que los discípulos empiezan a discutir entre ellos. Y dice otra versión que cuando Jesús llega, le dice, dejen de discutir, dejen de pelear. Y ahí se lo traen a Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es esta, que Jesús no está con los discutidores. Entonces Jesús no está con nadie. Mírenlo al que tiene al lado. Dígale, Jesús no anda con discutidores. Jesús lo que hizo fue decirle, tráiganmelo acá al chico, tráiganmelo. Sáquenlo de la atmósfera de la discusión, sáquenlo de allí. Este chico necesita salir de esa atmósfera. Hay gente que quiere arreglar las situaciones de la vida a través de las discusiones. Personas que quieren solucionarlo todo a través de las discusiones. He escuchado a esas personas que cuando discuten te dicen, ya vas a saber con quién te estás metiendo. Vos no tenés idea quién soy yo. Ya me vas a conocer, ya vas a ver, ya lo vamos a encontrar por ahí. Y el otro le dice, cuando quiera, ¿entendés? Cuando quiera. Están los otros que discuten por la fuerza, o los que discuten que están reprimidos, que cuando empiezan a discutir te hablan de cosas que pasaron 2, 3 años atrás. Y que vos decís, ¿cuándo pasó eso? Claro, no te acordás si vos sos así. La verdad es que no me acuerdo. Es que pasó hace 3 años atrás. Vos no te acordás lo que pasó el domingo pasado y quiere que se acuerde de 3 años atrás. Las discusiones. Personas que creen que en la discusión van a solucionar algo. Por eso fue que Jesús le dijo, sáquenlo de ese ambiente, tráiganlo para acá. La solución no es la discusión. Están los que discuten tratando de encontrar culpables.
Vos tenés la culpa. No, vos sos el que tenés la culpa. No, vos sos el que la tenés. Porque vos siempre... No, claro, ahora me lo decía a mí. Ahora. Pero bien que te gustó lo que hice, porque... Es buscar culpables. Dígale al que tiene al lado, no sirve eso. Jesús dijo, sáquenlo de ahí, tráiganmelo para acá. Cuando el Padre se lo lleva a Jesús, Jesús lo que hace al colocarlo al lado de él, Jesús automáticamente lo coloca en un nuevo modelo. En un nuevo modelo. Cuando Jesús llega, se manifiesta como en su ministerio. El mensaje de Jesús fue este: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y está entre ustedes. Escuche esto, eso es lo que dice Jesús. Pero cuando vienen los discípulos y le dicen, maestro, enséñanos a orar, Jesús le dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Perdón, pero no dijiste que el reino de los cielos estaba entre nosotros y se había acercado. ¿Cómo es que vamos a decirle a Dios ahora que venga en el reino? O está o tiene que venir. Es que, mis estimados hermanos, reino de los cielos está hablando del reino de los cielos de un lugar. Cuando está hablando del reino de Dios, está hablando de un método. Jesús le dijo, estoy entre ustedes, pero hasta que a ustedes no se les revele el método de Dios, jamás podrán entender el reino de los cielos. Por eso fue que Jesús le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Es que todavía siguen con los métodos del hombre. Se les tiene que revelar el método de Dios para que el reino de los cielos se abra para ustedes. Jesús lo trae y le hace una pregunta al Padre. Le dice, ¿desde cuándo pasa esto? Y fíjese que el papá le dice, desde pequeño. Desde pequeño. Desde pequeño mi hijo es lunático. Desde pequeño. Ahora, ¿por qué recién busca en esa edad? Porque fue progresivo. Desde pequeño era lunático. Desde pequeño el niño tenía los cambios de temperamento, pero a manera que fue creciendo, eso es lo que interpretamos, a manera que fue creciendo, el padre se dio cuenta que se le escapó de las manos. Entonces el problema no era el niño, el problema era la cobertura de fe. Pastor, ¿cómo usted puede decir que el problema era la cobertura de fe? Sí, porque cuando lo trae el Padre a Jesús, el Padre le dice, tus discípulos no lo pudieron sacar. Tú puedes hacer algo. Jesús lo mira y le dice, ¿cómo que sí puedo hacer algo? Y el Padre le dice, creo, perdona mi incredulidad, ayúdame a creer. La cobertura que estaba soltando el Padre sobre ese niño era una cobertura de incredulidad. Lo hizo crecer en una generación incrédula. Por haberlo hecho crecer en una generación incrédula, la próxima etapa es perversión. Y lo que tendría que haber sido aparentemente, simplemente problemas de carácter, se convirtieron en un problema de perversión. ¿Por qué sabemos que era perversión? Porque el muchacho no sabía respetar los límites. Algo lo llevaba a estar demasiado cerca del fuego. Algo lo llevaba a estar demasiado en el ambiente del peligro. Hoy día la psicología lo conoce a esto como los que se autoflagelan. El padre le dice, no sé cómo hacer con esto. Por eso es que alguien en esta noche debe de comprender que no estoy hablando de la fe de la religión. Estoy hablando de la fe
que desata cobertura de bendición sobre mi próxima generación, para que el infierno no tenga autoridad sobre mi extensión generacional. ¿Cómo hago para salir de eso? ¿Alguien comprende aquí que no estoy hablando de fe para tener un coche o una casa, para tener una ropa nueva, para tener un mejor sueldo? No estoy hablando de ese tipo de fe barata. No, estoy hablando de una fe, señores, que va a tocar directamente a nuestra próxima generación. Y nuestra próxima generación, no importa que el LGB se esté levantando por todas las naciones y que esté invirtiendo millones de dólares, hoy en esta noche no solo que declaramos, profetizamos que la generación nuestra va a ser una generación que va a amar y va a caminar en la fe, pero también en la santidad. Entonces, ¿qué necesito para salir del estancamiento? Creer. Es poner una cobertura de fe. Aprender a cubrir con fe todo lo que está en conflicto. Lo que el infierno quiere tomar posesión. No puedo tratar de resolverlo desde el concepto natural. No puedo creer todavía que de la manera natural voy a resolver situaciones espirituales. Debo de creer, debo de tomar la palabra. Cuando la Biblia me dice cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, debo mirar a mi familia salva, debo mirar a mi familia consagrada, debo mirar a mi familia adorando y exaltando el nombre del Señor. Cuando voy y me inclino delante de la presencia del Señor, no voy a llorar para ver si Dios puede hacer algo. No, voy y me rindo a sus pies a declarar la palabra que me fue soltada, que dentro de poco toda mi casa va a estar rendida ante la presencia del Dios de la gloria. Por eso aquel que se planta en la fe, una de las cosas que comprende que fe no es vivir al 3 y al 4. No es que voy a tener para un tiempito y el resto, bueno, fíjate, no sé lo que vas a hacer. No. Por eso es que cuando Dios le habla a Abraham, le habla del hijo y le habla de los nietos. Porque Dios es un Dios de exagerada abundancia. No, a ver, lo digo de vuelta. Dios es un Dios de exagerada abundancia. Que a Dios no lo limita ni las edades, ni las temporadas, ni las generaciones. Por eso es que fe es creer que mi herencia es abundante. 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 Por eso David en el Salmo 23, cuando él dice, Señor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Unge mi cabeza, mi copa rebosa, mis días son bendecidos. Alguien que se le revele esto, señores, es que cuando fe te hace creer en Dios vivo, el Señor, decirle al que tenés a tu lado, Él no te anda buscando para ungirte. Cuando David dice, unges mi cabeza, lo que David está diciendo es esto: Señor, estoy donde me vas a ungir. Dios no me anduvo buscando. Yo vine adelante de la presencia de Dios y dice, por haber estado en mi presencia, yo te unjo. Y por dejarte ungir, hago rebosar tu copa. Bendigo todos los días de tu vida. Toca algo ahí. Aplauda, aplauda, aplauda.
alguien se le va a manifestar la copa rebosante. Alguien va a experimentar, alguien va a experimentar lo que es el milagro, no solo de lo justo, lo promedio, sino lo exageradamente abundante del Dios todo de la gloria. Cuando alguien te diga, ¿para qué tanto? Es que así es mi Dios. Él no es mezquino, es avaro, Él es exageradamente bueno con sus hijos. Hemos vivido años pidiéndole a Dios lo justo. Señor, bendíceme para llegar. Bendíceme para no deber. Señor, guarda a mi hijo hasta por lo menos hasta cuando se case. ¿Cómo que hasta cuando se case? No. ¿Y cuando se case qué? Que se la arregle, no sé, qué sé yo, porque ya es grande ya. Yo no creo eso. Yo creo a lo que dijo David. Unge en mi cabeza, mi copa está rebosante. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Soy ungido, soy bendecido. Dios bendice mis caminos y por muchos días yo me sigo congregando. O sea, no es que mi bendición llega cuando partí del escenario de la tierra. Descansa en paz nuestro pastor. No, ya descansé en paz cuando estuve aquí. Me fui a la presencia del Señor, pero no descansé en paz cuando me morí. No, ya descansé. Estando sentado, adorando y exaltando el nombre del Señor junto con todos ustedes, descansé en paz viendo la obra crecer, viendo a los hijos del Espíritu avanzar, crecer, potenciarse. Ya he descansado en paz. Es que Dios no es mezquino. A ver si logro transmitirle esto. Todo papá quiere ver crecer a sus hijos bien. Pero llega un momento como que los hijos es como que toman distancia de los padres. Yo creo que ningún papá quiere eso. Por lo menos yo no. Y cuando tus hijos llegan en esa etapa, ¿qué es lo que podés hacer si ya son grandes ya? ¿Qué podés hacer si ya son hombres? En el caso de mis hijos, ya son hombres. ¿Qué podés hacer? Lo máximo es invitarlos a, vengan que vamos a comer una comida. Pero cuando no es relevante, no es importante para ellos, esa gente es la que va, come un ratito y ya dice, los tenemos que ir, inventan cualquier cosa. Pero el Señor dice, en mi caso, Nelson, por haber mirado lo que oíste y haber medido esa palabra como el todo sobre tu vida, lo que oíste te va a ser añadido. Entonces el Señor dice, no solo vas a criar a tus hijos y van a estar bendecidos, no solo se van a casar en bendición, tus nietas no solo van a crecer bendecidas, sino que te voy a dar lo que a muchos les falta. ¿Qué, pastor? Que tus yernas te amen. Claro. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué? Porque la mujer tiene una habilidad. Si quiere separa y si quiere une. Si no, esto es lo que pasa.
Negri, voy a ir a ver un ratito a mi mamá. Ah, ¿te vas a ver a tu mamá? Sí, pero un ratito. No, anda. Sí, ya sé que tenés que ir a ver a tu mamá. Anda a verla. Bueno, pero no te pongas mal. ¿Por qué me decís que me pongo mal? Anda a ver a tu mamá, anda a verla. Capaz que le pasa algo. Y allá se va. Sí. Porque él sabe que si se pone a discutir, no va. Entonces agacha la cabeza y se va. Y ahí llega a la casa de la mamá. La mamá, ¿cómo lo recibe? Ay, hijo, qué bueno que viniste. Y las nenas tienen que inventar cualquier tontera porque sabe que si le dice la verdad, no, es que la negra no quiere venir. No, ¿cómo le va a decir eso a la mamá? Y la mamá lo atiende. ¿Y qué hace toda mamá? Automáticamente le mete el plato de comida. Tomate, nene, tomate, come el pancito con manteca que a vos te gusta. Y está terminando de tomar el té con el pancito con manteca, le planta el plato de comida. Come, nene, come. Porque hace tanto tiempo que no lo ve comer al nene. Entonces el nene le dice, no, mamá, sí, estoy bien. Come, sí, yo sé, dale, come. Entonces el nene come. Un ratito. Bueno, mamá, me tengo que... Está bien, nene, anda tranquilo. Saluda a las nenas. Saluda a... ¿Cómo que se llama? Saludo. Y allá vuelve. Y entra. Viene clamando al Señor. Viene atando todos los espíritus habidos y conocer. Y por aquello, si no hay alguno que no lo conoce, porque hasta ahora no descubre por qué es así. Así como Pablo le hablaba a los griegos del Dios desconocido, él dice, Señor, y hay los demonios que desconozco también los ato. Y cuando entra él, llega como que, ay, qué bueno que volví a casa. Ah, llegaste. Tan rápido que volviste. Y él le dice, no, si estuve un ratito. ¿Querés comer o ya comiste? ¿Usted qué cree que le va a decir él? No, tengo un hambre bárbaro. Es increíble. Venía pensando en que me fui con ese olorcito a comida que estabas haciendo. Así que tengo unas ganas de comer. Acá tiene la comida. El Señor dice, Nelson, Claudia, por haber caminado en mi palabra y por haber mirado a través de mi palabra y por haberte mantenido en esa palabra, no solo lo que oíste y viste es eso lo que te entrego, sino que ahora te entrego aún lo que no te hablé y lo que no viste, también te lo entrego sobre eso que viste. Diga conmigo, es que fe es abundancia. Ahora, jamás eso se va a poder manifestar si yo no determino que lo que estoy oyendo es para mí. ¿Por qué? Porque sencillamente, la fe lo que hace es activar en mí el tiempo profético de Dios. Mire, una cosa es promesa y otra cosa es profecía. No tienen nada que ver una con la otra. ¿Cuál es la diferencia, apóstol? Promesa es para todos. Profecía es personal. Por eso es que cuando algún predicador está predicando o alguien está ministrando la palabra, cuando él dice, alguien debería de tomar esta palabra, y usted ve que el de al lado hace así, y usted lo mira y dice, qué fanático, qué sentido tiene si lo está hablando a todos. No, en ese momento la palabra que se acaba de soltar no es una promesa, es una profecía. Y las profecías tienen que tener una reacción frente a la palabra. Por eso aquellos que dicen yo la tomo, yo sello la palabra, esa profecía
no es una promesa para el de al lado, sino esa profecía es un decreto establecido en aquel que dijo: esa palabra es para mí. Primera de Juan 5:4, el Señor dice algo que es tremendo con respecto a la fe. Él dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Lo vuelvo a decir, para aquellos que están allá en el fondo, dice la palabra: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, fe no es otra cosa que victoria. Entonces, para Dios, victoria es encontrar fe en la gente. No es encontrar logros elaborados, es encontrar fe. Fe. La victoria entonces se activa no cuando empiezo a tener el resultado, sino cuando me paro en la palabra que fue soltada, y yo digo: acá me voy a parar, acá es donde me voy a establecer, es acá donde voy a realizar todos mis proyectos. La Biblia dice: esta es la victoria que vence al sistema, es la fe. Por eso es que cuando el Padre trajo al niño, Él le dijo: Señor, lo pasé por tus discípulos y la verdad que no pasó nada. A ver si podés hacer algo. Y Jesús le dijo: si puedo hacer algo. Y Él automáticamente retrocede y dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Y a los discípulos después le dice: esta generación no sale sino con oración y ayuno. Alguien en esta noche debería de comprender: no es que Dios no te ha sabido cumplir, no es que Dios se olvidó de lo que te dijo, no es que el profeta se equivocó, no es que el profeta mintió. Hay alguien que tendría que dejar de tener en su mente algunos pensamientos y tendría que poner en los pensamientos que la palabra le está soltando. El Señor le dijo: tráiganme al niño para acá. Tráiganmelo. Sáquenlo de las discusiones. Sáquenlo del ambiente de conflicto. Sáquenlo del ambiente sin fe. Tráiganmelo para acá. Jesús lo puso a su lado, le habló al demonio, y lo que por años había castigado a ese niño, automáticamente se fue. Cuando el niño cambió de cobertura, cuando el niño salió de un ambiente de incredulidad, Jesús lo saca del ambiente de perversión que el infierno lo estaba llevando. El demonio no sabía a qué aferrarse. El niño no pidió ayuda. El niño nunca dijo: sí, yo renuncio. Ay, Dios mío. El niño nunca dijo: Jesús, orame. No. El niño estaba en el mismo estado que estaba con los discípulos, que no lo habían podido hacer libre. Lo traen con Jesús. Jesús no necesitó decirle al niño: ¿querés ser libre? No. ¿Por qué? Porque el que era cobertura del niño, el que era autoridad, el que manejaba la legalidad, había venido a los pies de Jesús. Por eso algún papá en esta noche debe de comprender: es verdad, tu hijo no está acá, todavía no llega, todavía no reconoce,
tu hijo no quiere saber nada. Parece que los extremos se lo están llevando. Pero en esta noche dice el Señor: si tú crees, si tú te paras en la plataforma de la fe, si tú crees a esta palabra, esos espíritus van a tener que salir.